Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cripto Socios y en el día de hoy vamos a hablar de si va a haber una all season o no, que es un tema muy polémico y quiero dar mi opinión, ya que yo viví el 2021 en el que sí que hubieron dos grandes all seasons, los que estuvisteis os acordaréis, las altcoins dieron 2000%, 4000% de beneficios y en este ciclo la verdad es que ha sido bastante menos, aunque también ha estado bien, hemos tenido altcoins que han dado un 500% en cada all season. Entonces, bueno, quiero dar mi opinión al respecto porque yo he vivido las dos épocas, los dos ciclos y sí que es verdad que he meditado bastante al respecto. Entonces, antes de todo, suscribiros y darle a like si os sirve de este vídeo y vamos para allá. Bueno, yo viví lo que fue la all season y lo que no sepáis es el momento en el que Bitcoin hace un rango, a lo mejor llegamos a máximos históricos, llegamos a un punto alto después de una subida y en el momento en que hace una pauta plana para después a lo mejor caer o seguir subiendo, pero las altcoins empiezan a subir, ¿vale? La dominancia empieza a caer, las altcoins te hacen un por 5 a lo mejor y ese momento se llama all season, ¿vale? Entonces vamos a ver la respuesta, si va a haber o no, y para eso vamos a ver el all season index y podemos ver que siempre han habido, ¿vale? Siempre el mercado se ha movido en ondas y ahora mismo estamos en la Bitcoin season y llevamos bastante tiempo, eso sí que hay que decirlo, en lo que llevamos desde básicamente febrero en la Bitcoin season y a la respuesta a la pregunta si va a haber all season, para mí sí que va a haber siempre all season. Siempre vamos a movernos en ese sube y baja en este indicador. Pero lo importante no es si va a haber o no. Lo importante es, porque siempre va a haber, lo importante es si va a ser tan fuerte como las anteriores o qué fuerza va a tener. Y para eso vamos a ir a ver lo que es la Bitcoin Dominance y vemos que en el pasado sí que veíamos esos movimientos más abruptos de la dominancia, en la que en el 2021 tuvimos una caída fuerte en la dominancia, las altcoins volaron. Y después esa última gran caída en la dominancia, que fue la all season esa que todo el mundo esperábamos para lo que era este ciclo, esperábamos pues en algún momento desparramarnos esa dominancia y vivir esa all season gigante. ¿Qué pasa? Que no se ha vivido así y es que yo encuentro que han habido varias diferencias importantes que han hecho que cambie el paradigma. Bueno, primero que nada, vamos a ver ese historial. Ya os he comentado, lo escribieron en el pasado. Y vamos a ver, en este año, cuando hicimos el suelo de Bitcoin en la zona de 15.000 dólares, la dominancia hemos estado 3 años subiendo. Y vemos que las dos seasons que hemos tenido, que una fue en el marzo del 24, de octubre del 23 a marzo del 24, y la otra que fue de noviembre del 24 a diciembre del 25, podemos ver que apenas cayó la dominancia, y aquí sí que, por ejemplo, hicimos un retroceso a la media, y eso ya fue, aquí vamos al total 3 que son las altcoins menos Bitcoin y Ethereum, ¿vale? Entonces aquí vemos la diferencia. Aquí podemos ver que en las all seasons anteriores tuvimos en el promedio del mercado, ya os digo, un 2000% primero en todas las altcoins y después un 160 en el promedio. Y aquí ya vemos como en este ciclo vemos ya subidas más pobres, digamos, ya un 150 en la primera all season y un 100% en la segunda en promedio. Entonces, para mí hay varias cosas importantes que hay que recalcar para entender por qué esta diferencia. La primera es la aprobación de los ETFs. En el 2021 no había ETFs, entonces ahora sí que hay y vemos que las manos fuertes ya no están acumulando altcoins, ya no están, las altcoins han pasado a un segundo plano y se está entendiendo como dinero inteligente lo que es el Bitcoin. Y aquí vemos pues, bueno, que han estado acumulando desde que sacaron los ETFs y muchas instituciones se están centrando en Bitcoin. Aquí tenemos a BlackRock, a Fidelity, que no paran de comprar Bitcoin. Y eso sería para mí una de las grandes cosas que ha tenido que ver con esto, ¿vale? Porque antes teníamos, si vamos al gráfico de Bitcoin, teníamos antes que cuando Bitcoin lateralizaba, teníamos esas all seasons. Pero desde que vemos que se aprobó los ETFs en enero del 24, aunque Bitcoin ha hecho rango, las altcoins siempre se han terminado desparramando. Y aquí tenemos Ethereum que nos lo demuestra. Tenemos mínimos más bajos aún incluso, ¿vale? Mientras que Bitcoin hacía rango. Entonces, para mí hay una cosa muy importante que comentar también, aparte de los ETFs, en el 2020 vivimos una situación de pandemia, un encierro global. Veníamos de una QE, o sea, no sé si os recordáis, en todo esto estuvimos en una época de QE, nos coincidió un encierro de 3 meses en la que la gente tuvo un aumento del ahorro porque no podíamos gastar, no podíamos salir de casa, no podíamos hacer nada. Entonces aquí se acumuló muchísima liquidez por parte del consumidor. Tuvimos fuertes impresiones de dinero, tuvimos esa bajada de tipos abrupta, el QE, entonces se repartieron muchas ayudas. Entonces todo eso fue y bueno, y mucha gente que estaba en casa encerrada quería, cuando estaban trabajando y querían a lo mejor invertir.
Entonces todo eso fue el caldo de cultivo perfecto para tener una subida explosiva como la que tuvimos. Entonces, sí, a la pregunta esa, pues en el pasado fue mucho más fuerte porque se dieron unos catalizadores que en este presente no lo hemos tenido. Es decir, en este ciclo de aquí que tenemos presente, no ha habido una QE, hemos estado en QT, que ha sido que están recordando el balance de la Fed y además estamos con tasas del 5%. Aquí estábamos con tasas del 0%. Vale, también tenemos que comentar, muy importante, el tipo de subida que tuvimos en el pasado. Es decir, la anterior subida fue una única subida sin retrocesos, las cuales, si Bitcoin subía, las altcoins le seguían y le seguían. ¿Por qué? Porque era indudable que iba a subir. La confianza en el mercado era máxima. ¿Qué ocurre? Que aquí también retroceso y otra vez subieron fuerte. Un poquito menos que la anterior, pero subieron fuerte. ¿Qué ha ocurrido con esta subida que para mí ha sido muy diferente? Que Bitcoin, en vez de tener una única subida fuerte, que las altcoins se lo hayan creído, lo que hemos tenido ha sido que subíamos y las altcoins, si Bitcoin hacía una pauta plana, que es lo perfecto, las altcoins en esa misma pauta se desangraban. Como vamos a ver aquí, entendemos, veis, por ejemplo, esa primera subida, las altcoins llegaron al punto de inicio de lo que es el movimiento. Y si nos vamos otra vez a lo que es Bitcoin, vamos a ir aquí más fácil. Aquí tenemos otra vez, siguiente semanal. Tenemos subida de Bitcoin y pauta plana. ¿Y qué tenemos en muchas altcoins? Vamos a ir a total 2 otra vez. Tenemos subida y pauta plana, no, tenemos un retroceso ya un poquito más importante. Y lo mismo con la siguiente. Es decir, primera diferencia, Bitcoin sube y hace pauta plana y las altcoins pierden esa dominancia, como hemos podido ver, no para de subir en los últimos 3 años. Importantísimo eso. También podemos saber cómo en el 2020, que yo entré más o menos, teníamos, yo me acuerdo, máximo 5.000 criptos en lo que era CoinMarketCap. Y además tú veías a lo mejor como muy, muy mucho, podías ver la número 150, yo me acuerdo, fijarme en la número 180, pero que era ya muy, muy, muy abajo. Ahora tenemos 17 millones de criptos. Muchas son memes. Entonces, también es verdad que esa liquidez que llegaba a las altcoins y las pumpeaba, ahora mismo ya no es lo mismo. Ya se tiene que repartir. Está mucho más diluida entre muchas criptos. Aquí hay 17 millones. Eso es una burrada. Entonces, eso es también un punto importante. También yo me acuerdo que en aquel momento la tecnología era mucho más innovadora, estaba mucho más recién nacida. Y teníamos altcoins que eran de primera generación, es decir, que no había, o sea, en el ciclo del 17 no habían habido tantas altcoins, estaba Ethereum y un par más. Y vimos ese gran nacimiento de monedas como Z, Polkadot, que venían nuevas y venían como a proponer muchas cosas interesantes. Y teníamos que darle ese voto de confianza. ¿Qué ocurre? Yo me acuerdo antes tú te metías ahí y veías, guau, vamos a ver el proyecto, porque antes se miraba el proyecto, me acuerdo. Tú mira, Gasteta, guau, tiene a Google detrás, tiene a Amazon, tiene a Microsoft. Uf, eso es muy bueno. Tiene, por ejemplo, te metías por aquí que tenía Binance también, mira, Lionsgate, Galaxy, Sony, Samsung, todo. Tenía detrás a muchas cosas, ¿no? Aquí, que sí, el póker. Y aquí tenía, también me acuerdo a Binance, por ejemplo, sí, a Binance. Entonces, era muy importante, y a Sony aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te metías en el proyecto, mirabas aquí el equipo, mirabas el white paper, te metías aquí, por ejemplo, yo me acuerdo porque Z lo tuve, hizo un 2000%, la compré en 0,40 y llegó a 14. Y bueno, aquí te metías, medías el market cap, medías lo que era el total supply. Aquí, por ejemplo, Z tenía 1 billón y sabías que por cada billón que subiese de market cap subía $1, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de comprarlo en 0,20, en 200 millones, y llegó a 14 billions. Entonces, pues eso, el multiplicador fue abismal. Y eso es un ejemplo de cómo las altcoins subieron en el pasado y ahora ya no. Entonces, y ahora ya, por ejemplo, tú ya no miras el proyecto, tú ahora te metes según la gráfica, la que tenga mejor resistencia y tal. Entonces, al season siempre van a haber. Y vamos, o sea, esa es la primera conclusión que hemos sacado. La segunda es que lo que vamos a tener que discutir es si van a ser una subida fuerte o una subida débil. Entonces, en el total veíamos que había subido 150% en una vez y 100% en otra vez, ¿no? Esto es el promedio, pero si nos vamos a lo que son las altcoins, vemos que, por ejemplo, Sui, ponemos por aquí, la primera season esa corresponde a un 400%. Y yo os he comentado que yo tenía Phantom y hizo ese 400% también. Y si nos vamos a la segunda hizo un 700%, un 800%. Entonces aquí tenemos el ejemplo de cómo una altcoin, o sea, en general las altcoins pueden tener un rendimiento menor, pero sí que es verdad que habrán altcoins puntuales. También me acuerdo que Bitget también tuvo una subida muy fuerte en este ciclo. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que hay que escoger bien la altcoin porque sí que es verdad que según la altcoin puede tener mucho beneficio.
Y después, por ejemplo, también me acuerdo, AVE, si te fijas, tuvo en la primera subida, que fue en la del 2020, en la de octubre del 23, aquí la tenemos, fijaos como aquí hizo un 100%, una subida muy pobre, la verdad, no subió mucho. Y sin embargo, la siguiente vez sí que, la siguiente season sí que tuvo esa subida, pues un 400%. Entonces, para que veáis cómo hay que escogerla no para todo el ciclo de la altcoin, sino para un semanal. Y tú ves cómo se porta. Aquí tenemos Cardano, que lo hizo modestamente en las dos ocasiones. Hizo un 200% en el primer semanal, en la primera alt season. Y después tuvimos un 200%, de casi 300 en la siguiente. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que cada alt season corresponde al final de un semanal. ¿Vale? Aquí tenemos el primer semanal y aquí tenemos el segundo semanal. Entonces, yo para mí lo que propongo yo es que tú vivas cada semanal de forma aislada y escojas las altcoins que están haciendo lo mejor. Aquí tenemos, por ejemplo, Solana en el primer semanal que os comentaba, espera, aquí, en el primer semanal que os comentaba yo, Solana lo hizo muy bien, tenemos esa subida de un 1000% y sin embargo en el siguiente semanal, desde octubre de 24 a diciembre, tuvimos un 86%. Entonces, es lo que os digo, hay que vivir de forma aislada cada al season. ¿Por qué? Porque ya no es como era antes, que antes yo me acuerdo, si te vas a Polkadot, que es una de las que peor lo ha hecho este ciclo, a ver, lo tengo por aquí, Polkadot en el anterior ciclo te hizo primero un, un 1000% y después en la segunda te hizo un 300%. Y eso te lo hacían todas, o sea, es que todas te hacían eso. De hecho, esto fue poquito para lo que era el promedio, porque todos te hicieron un 2000 un 3000%. Y vemos además algo muy importante, es que ahora pues ya no tenemos eso. Por cada, por ejemplo, ha hecho un rango 200% y 200%, 150%. Y te das cuenta como cuando hace ese semanal, después lo pierde todo, después aunque recupere todo, de hecho lo vuelve a perder. Entonces, muy importante eso, también remarcar que las altcoins ya no están hechas para, ya no tenemos que pensarlas para largo plazo. Aquí esto eran máximos en 60.000 de Bitcoin en el ciclo pasado y ahora estamos en 100.000 y mira dónde estamos. Esto refleja claramente, estamos aquí en mínimos históricos y refleja el desinterés en altcoins y mira dónde está Bitcoin. Bitcoin está aquí, ¿vale? Imaginaos cuando venga el bear market, que eso lo comentaremos en otro vídeo, lo que es lo que pasará con las altcoins en el bear market. De los motivos que quiero recalcar también es que si os fijáis, Ethereum en el anterior ciclo sí que lo hizo muy bien. Tuvimos aquí una subida de un 4000%, que fue abismal, y vemos que esta vez no ha hecho una subida prácticamente. Sí, ha subido, a ver, aquí lo pongo aquí, ha subido un 200%, pero ha sido bastante pobre, ¿no? Y sabéis que Ethereum es la madre de todas las altcoins. Entonces, para mí, tendríamos que haber tenido Bitcoin subiendo y que Ethereum también subiese para robarle esa liquidez a Bitcoin y después distribuirla entre todas sus hijas, que son las demás altcoins, ¿no? Pero vemos que Ethereum, al haberlo hecho tan mal, como que las altcoins se han quedado un poco huérfanas, ¿no? Para mí la conclusión sería esta, ¿no? Que en el 2021 vivimos una QE y ahora estamos en una QT. En el 2021 la subida fue parabólica en Bitcoin sin retrocesos, entonces eso en las altcoins se creían ese movimiento y subieron aún más porque son más volátiles. Tuvimos un pico de ahorro en lo que es el consumidor, un pico de interés en lo que es invertir en criptos y ahora mismo tenemos los ETFs en Bitcoin que también han cambiado un poquito el paradigma. Entonces, las altcoins hay que plantearlas de forma diferente. Cada semanal comprar un poquito de altcoins y tener todo el grosso en lo que es en Bitcoin y en cada semana liquidarlas y escoger las que están haciendo lo mejor para en el siguiente semana tener esa buena performance. Recordar, son 17 millones de altcoins y no todas van a subir ya. Entonces, eso sería lo que es mi opinión al respecto de las alt seasons. Y si os ha gustado, os invito a suscribiros, darle like y que nos sigáis contenido que estamos subiendo, que para mí estamos haciendo bastante interesante. Entonces, un placer y nos vemos en el siguiente vídeo.